legitimidad de los parlamentarios y la legitimidad del propio Congreso de la República, que según todas las encuestas pues tiene un altísimo nivel de desaprobación. Estamos con José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso. ¿Cómo está, señor Chevasco? Muy buenas noches. Muy bien, don Omar, muy buenas noches. ¿Cómo está? Hay un artículo muy interesante que usted escribe sobre justamente la semana de representación y los cambios que han habido. Lo pongo rapidito en contexto a la gente. La idea era que el parlamentario, el congresista, acuda pues en la semana de representación a la zona de donde es elegido. Pero con los cambios que se han planteado, entiendo, ahora puede ir a cualquier parte del Perú. ¿Por qué esto es negativo desde su punto de vista? Fíjese, justamente la crisis de representación del Parlamento, que no es de ahora, que ya viene de hace mucho tiempo, una de las causas y razones era que el alejamiento entre el parlamentario y la población electoral, del cual él fue producto de una elección. Entonces el Congreso de la República en el año 2009 incorpora la semana de representación, que en mi opinión era algo muy positivo. ¿Por qué? Porque los parlamentarios, antes de que exista la semana de representación, viajaban los fines de semana a su región. Tanto era el tipo de viaje y la cantidad de viajes que una parlamentaria falleció por esos años. Casualmente hubo un accidente de tránsito. Es verdad, es verdad. Y lógicamente lo que se buscaba era que el parlamentario esté conectado con la gente que votó por él e instituye la semana de representación, que son 5 días por mes, para que el parlamentario viaje, recoja las demandas, se entere de los problemas que tiene su electorado, pero lo más importante, Omar, es la rendición de cuentas. Porque la población sentía de que el parlamentario no le daba cuenta de lo que hacía. Muy bien, se crea la semana de representación, el año, repito, 2009, y hoy, en el año 2022, en el mes de enero, el Congreso hace unos meses, el Congreso incorpora una modificación al artículo pertinente del reglamento del Congreso, que creo que es el 23, y establece que los parlamentarios pueden viajar a cualquier otra parte del país en la semana de representación. Es decir, desnaturalizó la razón de ser de esta semana de representación. Claro, para explicarlo, ¿por qué esto termina desnaturalizando la esencia de lo que era la semana de representación? ¿Por qué? Porque ahora el congresista puede viajar a cualquier distrito electoral que no es el suyo. Y el votante, durante ese periodo, se encuentra sin su representante. Hay muchos pedidos de demandas sociales de las localidades, de las regiones. Y debe ser el congresista que retorne al siguiente mes y dé cuenta qué hizo. ¿Habló con el ministro? ¿No habló con el ministro? ¿Presentó el proyecto de ley? ¿No lo presentó? ¿Cómo van las gestiones respecto a la infraestructura de agua, electricidad, etcétera? Bueno, para ver, entiendo, los problemas de su propia zona, ¿no? Totalmente. Entonces ahora con esta ventana que se ha abierto, ya el congresista no necesariamente va a su región. Inclusive en otras oportunidades, Omar, los parlamentarios han sido declarados personas no gratas. Así es, así es. Yo he conversado en mi época que era funcionario del Congreso, que los parlamentarios no podían regresar a su distrito electoral, casualmente porque la gente no lo podía ver, porque no cumplió con sus demandas y ofertas electorales. Y la semana de representación, claro, en el papel, digamos, suena muy bien el diseño, el hecho de que el parlamentario, el representante vaya y rinda cuentas y además vea la problemática de las determinadas zonas. Pero tampoco en el pasado muchas veces no se cumplía como tenía que cumplirse. Ha habido muchísimas denuncias de qué están haciendo los congresistas cuando van a sus zonas. El congresista Daniel Salaverry, presidente del Congreso, tuvo justamente temas ahí pendientes. Exactamente. Nada es perfecto, querido Omar. Pero lo importante de esto es que hay que rescatar el motivo, la razón y la circunstancia que llevaron a que el Congreso institucionalice una semana de representación. Lógicamente tienen que haber cambios. Lógicamente tiene que usarse mejor los modos de comunicar, que es una de las patas cojas de la mesa en el Parlamento, porque los parlamentarios no necesariamente comunican bien lo que hacen. Pero sobre todo, querido Omar, es el hecho de que la población vea a su congresista, sienta a su congresista, converse con su congresista, y ahora no está sucediendo eso. Hoy mismo, por ejemplo, existen, que estamos en plena semana de representación, diversos parlamentarios que no han ido a su distrito electoral, están en cualquier parte del Perú. Y el motivo que yo me llevo a pensar de por qué esta modificación, creo que tiene que ver con el deseo de los parlamentarios de realizar mensajes nacionales y no regionales. Creo que el parlamentario ve en el Congreso una plataforma
para poder hacer llegar mensajes nacionales y convertirse en un líder nacional y ya no un líder de carácter regional. Pero se está haciendo quizá, digamos, lo mismo que hace el Ejecutivo con estos consejos de ministros descentralizados, van a las regiones, tratan de llevar un mensaje. Es decir, el político más preocupado de la foto que de los verdaderos problemas de las zonas. Tienes razón. El Ejecutivo hierra en esos consejos de ministros regionales porque no acuerdan nada. Se convierten simplemente en unos mítines institucionalizados bajo un coliseo y en el que los ministros de Estado dan sus discursos y por el otro lado también discursan sus agentes políticos de su lado ideológico, por así decirlo. Pero el Congreso no tiene por qué repetir los errores que tiene el gobierno. Yo creo que el Congreso tiene que institucionalizar dos cosas. Su función de representación. Pero por otro lado también su legitimización. Hoy el Parlamento tiene un 70% en contra en el país y no puede desvincularse ni desatenderse de los problemas de sus votantes, que es su razón de ser. Porque claro, la respuesta que se da cuando uno le señala esto a los congresistas, como lo han dado otros parlamentarios, es que, bueno, que los congresos en el mundo siempre son, digamos, mal vistos o no gozan de muchísima popularidad, pasa en Perú, pasa en los Estados Unidos. Pero yo le pregunto a usted, en un periodo tan corto, porque ni siquiera hemos llegado al año de gestión, muy bien, es una desaprobación muy alta, efectivamente, 75. Es altísima. Y ellos no se dan cuenta, Omar, que en el contexto que vive el planeta y el Perú, es un contexto en el cual la calle se convierte en un set de televisión. Es decir, hoy más que nunca el político está controlado y él no se da cuenta que emite mensajes permanentemente, conscientes e inconscientemente. Y no se da cuenta que el teléfono celular es el arma que tiene la población, pero por otro lado también es el cadalso que tiene el congresista para poder ser vigilado. Entonces, la legitimidad, sus malos actos, conscientes o inconscientes, van licuando su legitimidad. Y no solamente pasa con el congresista o con el político en general, sino también con las instituciones. Si nos damos cuenta, la vida es tan transparente hoy en día, en que esa imagen buena se licúa rápidamente. Y ellos no tienen en cuenta eso, de que emiten mensajes todo el tiempo, donde estén y en el momento que ellos menos se lo imaginan. Entonces, eso más, creo yo, la falta de un buen plan de trabajo en el Parlamento que no existe. Tenemos ya 11 grupos parlamentarios, Omar, con tendencia a tener 12 grupos parlamentarios, lo que implica una gran fragmentación del Congreso. Y no se puede gobernar un Congreso fragmentado. Y los propios parlamentarios se van disparando a los pies y van fragmentándose más, como sucede con el grupo parlamentario de Perú Libre, ¿no? Así es. ¿Y cuál es el riesgo ya, haciendo el análisis hacia adelante, de ese nivel de deslegitimidad que tiene el Parlamento, que tiene el Ejecutivo, sobre una población golpeada por una pandemia, golpeada por una crisis económica? Es decir, la situación es bien compleja. Es compleja porque el Parlamento, al parecer, se pone de perfil ante los problemas sociales de la población. El Congreso no puede estar de perfil ante el problema de la crisis económica, la falta de empleo. Afortunadamente tenemos, por un lado, una comisión que ataca la informalidad, que se llama Capital Perú, que es otro de los grandes problemas de la nación. Con esto que quiero decir, Omar, de que la agenda del Parlamento tiene que ser algo tangible. No puede quedar simplemente en cosas declarativas, como leyes declarativas. Entonces el Parlamento debe hacer un acto de contrición, digamos, y ponerse a repensar. No hay Parlamento que funcione con tanta fragmentación. Los acuerdos son imposibles. Los intereses, que son las cosas que unen a las personas, y eso no está mal. Cuando hay un interés común, se juntan las fuerzas y llegan a acuerdos. ¿Habrá la posibilidad de que 12 grupos parlamentarios logren intereses comunes en materia de hacer leyes, de fiscalizar, de controlar? Esa es la gran pregunta que se hace. Y lamentablemente, Omar, el sistema parlamentario no tiene puntos de desfogue. Cuando ya la legitimidad rebasa el vaso, es la población que toma la posición de las calles. Entonces, nuestro sistema político no permite la renovación del Congreso por tercios ni por mitades. O sea, no hay parlamento que aguante 5 años. No hay gobierno que aguante 5 años.
ese punto es bien peligroso, me lo comentaba también, con otras palabras, el exministro de Defensa Jorge Nieto, ¿no? Cuando se preguntaba sobre cuál es la salida a la crisis actual y planteaba que, bueno, ante una situación tan complicada y de tanta insatisfacción, pesadez, cansancio, el riesgo es la violencia. Lógico. Nuestro cuerpo tiene desfogues permanentes cuando estamos en crisis. Tú comes demasiado, te empachas y nuestro propio cuerpo genera acciones de desfogue. Ok. El Parlamento se está convirtiendo en una olla a presión, como lo está sucediendo con el gobierno. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que explote esa olla a presión? ¿Hay un punto de desfogue de esa olla a presión para que no explote? Bueno, el desfogue son elecciones a mitad de periodo, para que exista un respiro en la población y puedan alternar en sus autoridades y con ello también incluir la posibilidad de que los parlamentarios puedan ser reelegidos en forma permanente. ¿Cuánto daño le ha hecho al propio Parlamento y a la incluso calidad legislativa, ¿no?, de elaborar leyes, el hecho de que no se puedan reelegir, de que cada 5 años todos sean absolutamente nuevos? Muchísimo. Tú sabes que la eficiencia del capital humano es en función a la experiencia, no tanto el conocimiento. Por el conocimiento tú lo adquieres, pero la eficiencia es lo que te lleva a ti en el largo plazo a ser sumamente eficiente, ¿no? En el Congreso pasa lo mismo. Si se quema acá un foco del set, tú cambias el foco y el foco nuevo va a ser totalmente tan eficiente como el que se quemó. No sucede con el capital humano, no sucede con los políticos, no sucede con los congresistas. Se calcula que en promedio un parlamentario recién cobra cierto grado de experiencia en el manejo de las cosas procesal y política parlamentaria en 2 o 3 años. Entonces, el Perú está pagando el aprendizaje. Recuerdo que alguna de tus publicidades del programa dices, el Congreso no es una escuela. Alguien dice eso, creo que en este programa. Y efectivamente el Congreso no es una escuela. Yo creo que el Congreso debe ser la culminación de una carrera política. Aquel que llega al Parlamento debe haber pasado por ser concejal, regidor, alcalde, presidente quizás regional. Y si eres presidente del Perú, debes haber también acopiado experiencias en el manejo de la cosa pública y haber pasado por el Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento se aprueban cosas muy importantes. Lo que pasa es que la gente y los propios ciudadanos cuando postulan al Congreso, como que no le tienen respeto al Congreso. Y ese respeto tiene que regresar tanto para los parlamentarios como para los ciudadanos. Y solo con esto termino la última. ¿Correcto? Pero las cosas negativas pareciera que sí lo aprenden muy rápido. El fin de semana en los dominicales hemos podido ver 2 casos concretos de estos manejos que se hacen con los asesores que cobran del Congreso, pero que están trabajando en la empresa del novio o en la empresa de tal. Y ha pasado antes. ¿Por qué sigue pasando eso? Es lo increíble. Mira, hay muchas razones. Y esto es un poco también para terminar y ojalá que quede esto claro como un mensaje para la gente. El problema, querido Omar, no es el número de cámaras, no es discutir si el tema debe ser unicameral, bicameral, quizás tricameral. El problema no va por ahí. El problema es la calidad de la gente. Cuando mejore la calidad de la gente, mejorará la calidad de los parlamentarios. Y los errores repetitivos que tú nos has hecho notar esta noche son producto casualmente de un problema de cuna, de casa. Creo que hay que comenzar a cambiar la actitud y la conducta de los parlamentarios para que nuestros políticos y nuestro Parlamento sea mucho mejor. Muchas gracias. José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, muchísimas gracias. Es la situación actual, pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. La izquierda llega por primera vez a Colombia. Vamos a un corte rapidísimo y venimos con Francisco Tudela, internacionalista, para analizar la situación.